Bueno, a ver qué pasaría si descubriéramos que esos suplementos carísimos de vitamina D que muchísimas personas toman cada mañana, así religiosamente, podrían ser, pues, básicamente inútiles. Y ojo aquí, no porque la vitamina D sea mala en sí misma, para nada, sino porque al cuerpo le falta un interruptor invisible, digamos. Exacto, un mineral silencioso que actúa como la llave de encendido. Hoy estamos haciendo un análisis a fondo de un territorio fascinante sobre la nutrición celular. Sí, enfocándonos en un elemento del que de repente todo el mundo parece hablar, o sea, está en todas las redes sociales. Totalmente, pero que casi nadie entiende realmente a nivel mecánico. Y sí, hablamos del magnesio. Es un fenómeno muy peculiar. Fíjate que de la noche a la mañana, este mineral se ha posicionado en el centro de todas las conversaciones sobre salud. Sí, como si fuera la solución a todo, ¿no? Exacto. Se le atribuye la capacidad de resolver desde el insomnio crónico hasta la falta de energía a media tarde. Pero nuestra misión hoy es precisamente desarmar ese rompecabezas, ir más allá del ruido comercial y de las modas. Claro, porque para entender esto hay que mirar la biología básica. No estamos hablando de una cura mágica. Ni de cerca. Es un nutriente que participa, y esto es literal, en más de 300 reacciones enzimáticas fundamentales en el cuerpo humano. Más de 300, es una locura cuando lo piensas. Y queremos entender esa maquinaria interna, descubrir por qué un estilo de vida moderno parece estar vaciando nuestras reservas celulares a una velocidad alarmante. Y más adelante, obviamente, descifrar ese caos absoluto que es el pasillo de los suplementos en cualquier tienda. Uf, sí, porque antes de siquiera pensar en qué frasco comprar, hay que entender qué hace este mineral. Y aquí es donde la investigación que hemos estado analizando me dejó completamente perplejo. ¿En qué parte específicamente? En lo de la energía. Siempre escuchamos que el magnesio da energía, pero la mecánica real de eso es alucinante. Tiene que ver con algo llamado ATP, ¿cierto? Ah, el ATP. Sí, el adenosín trifosfato. O sea, ese es el núcleo de todo. Imagina que cada célula del cuerpo humano es una pequeña ciudad. ¿Vale? Y el ATP es la moneda local. Nada, absolutamente nada, funciona sin esa moneda. Para que el corazón lata, para que los pulmones se expandan. Para que el cerebro procese un pensamiento, supongo. Exactamente, todo requiere ATP. Y la conexión vital aquí es que el cuerpo humano es físicamente incapaz de sintetizar y usar esa moneda de energía sin la presencia de magnesio. O sea, es el cofactor obligatorio. Sí, es la chispa. ¿Sabes? Esto me hace pensar en una analogía. El magnesio es como el equipo de mantenimiento de un gran edificio de oficinas. Me gusta eso. A ver, explícate. O sea, si el equipo de mantenimiento no se presenta a trabajar, las luces, que serían la energía, el ATP, empiezan a parpadear. Todo el sistema eléctrico entra en huelga. Y el resultado a nivel macroscópico es esa fatiga densa. Exacto, ese cansancio persistente donde dormir 8 horas parece no hacer ninguna diferencia en absoluto. Totalmente. Y la influencia de este mineral se extiende inmediatamente al sistema muscular también. Opera bajo un principio de polaridad muy elegante. ¿Cómo funciona eso en los músculos? Pues mira, para que un músculo se contraiga, el cuerpo utiliza calcio. El calcio inunda la fibra muscular y provoca la tensión. Lo cual necesitamos para movernos, levantar cosas. Claro, pero una vez que esa acción termina, el músculo necesita relajarse. Y es ahí donde interviene el equipo de mantenimiento, usando tu analogía. El magnesio. Exacto. El magnesio empuja al calcio fuera de la célula muscular para permitir que la fibra, pues, se suelte. ¡Wow! Eso explica perfectamente lo que ocurre a las 3 de la mañana cuando alguien se despierta con ese espasmo paralizante en la pantorrilla. El famoso calambre nocturno. Sí. O sea, no es un simple calambre aleatorio, es una falla mecánica. El músculo recibió la orden química de contraerse con el calcio, pero no tiene el magnesio suficiente para apagar el interruptor. Se queda bloqueado en la posición de encendido. ¡Qué dolor, solo de pensarlo! Es una descripción fisiológica muy precisa. Y ese mismo mecanismo de encendido y apagado se replica en el sistema nervioso central. Que es clave para el estrés de hoy en día. Totalmente. En el cerebro, el magnesio actúa como un modulador de neurotransmisores y trabaja muy de cerca con uno llamado GABA. GABA. Sí, el GABA funciona como el pedal de freno del cerebro. Su trabajo es reducir la excitabilidad neuronal, promoviendo un estado de calma. Me encanta esa imagen del pedal de freno, porque explica esa sensación tan común hoy en día de estar físicamente agotado,
pero tener la mente corriendo a 1000 kilómetros por hora al intentar dormir. Sí, es ansiedad nocturna. Claro, si falta este mineral, el cerebro simplemente no tiene la fuerza física para pisar el freno. No hay de dónde frenar. Y sumado a eso, está la revelación con la que abrimos este análisis, el tema de la vitamina D. Me parece increíble que tantas personas estén invirtiendo en vitamina D sin saber que hay, pues, un paso intermedio crucial que están ignorando. El metabolismo de la vitamina D es uno de los procesos más incomprendidos, la verdad. Cuando ingieres un suplemento, o incluso cuando tomas el sol, esa vitamina D no está activa. O sea, el cuerpo no puede utilizarla. Exacto. Tiene que viajar al hígado y luego a los riñones para pasar por unas transformaciones químicas que la encienden. Y las enzimas responsables de esas transformaciones... Dependen del magnesio. Absolutamente. Sin él, la vitamina D se queda flotando en el torrente sanguíneo, en su forma inactiva. No hace nada. Espera, aquí es donde se pone realmente interesante. Y esto me lleva a una duda enorme. A ver, dime. Si hace un trabajo tan monumental, o sea, mantiene el cerebro en calma, permite que los músculos se relajen, enciende la vitamina D, produce energía, ¿cómo es posible que el cuerpo no tenga un sistema de alarma más evidente cuando los niveles bajan? Es una excelente pregunta. Porque si el cuerpo estuviera fallando en tantas áreas críticas, uno pensaría que un simple análisis de sangre anual mostraría una luz roja de advertencia gigantesca. ¿Por qué los médicos no lo detectan de inmediato? Lo fascinante aquí es que la sangre miente, por así decirlo. ¿Cómo que miente? Lo hace por una cuestión de pura supervivencia. Mira, el cuerpo humano alberga la mayor parte de su magnesio dentro de las células y almacenado en la estructura de los huesos. Vale, como en bóvedas. Exacto. Menos del 1% de todo el magnesio del cuerpo circula en la sangre. Y el organismo defiende ese 1% con una agresividad extrema. ¿Por qué tanta agresividad por ese 1%? Porque si los niveles de magnesio en el torrente sanguíneo bajan demasiado rápido, el ritmo cardíaco se vuelve inestable. Y eso puede ser fatal. O sea, ¿el cuerpo es tan inteligente que prioriza mantener el corazón latiendo a costa de todo lo demás? Así es. Si la sangre detecta que sus niveles están bajando, va y saquea las bóvedas de los huesos y de los músculos para compensar el déficit. Increíble. Canibaliza sus propias reservas. Ese es el mecanismo exacto. Entonces, cuando alguien va a un laboratorio y se hace un análisis de sangre estándar, el resultado probablemente mostrará niveles de magnesio totalmente anormales. Porque la sangre acaba de robarlo de los tejidos. Exacto. El médico mira el papel, dice que todo está perfecto, pero mientras tanto, a nivel intracelular, los tejidos están operando en números rojos y gritando por ayuda. Es una ilusión óptica médica fascinante y peligrosa al mismo tiempo. Es escalofriante pensarlo así. Las reservas se están vaciando en absoluto silencio. Sí, una epidemia silenciosa. Mirar hacia afuera y preguntarnos qué está causando este saqueo masivo. Según nuestra investigación, hay una tormenta perfecta en el estilo de vida contemporáneo. Definitivamente. Obviamente el primer sospechoso es la dieta. Se sabe que los suelos agrícolas están empobrecidos y que consumimos muchos menos alimentos integrales, semillas y vegetales de hojas verdes. Sí, la calidad de la comida ha bajado. Pero me cuesta creer que esto sea solo un problema de no comer suficientes ensaladas. Si alguien hace el esfuerzo, digamos, come más o menos bien, su pollo, su brócoli, no debería ser suficiente. Parece que incluso las personas que intentan cuidarse están perdiendo la batalla. Es que si conectamos esto con el panorama general, la dieta es solo la mitad de la ecuación matemática. ¿Y la otra mitad? No se trata únicamente de cuánto magnesio ingresa al cuerpo, sino de a qué velocidad se está quemando o excretando. Y aquí es donde entra el factor más devastador, el estrés crónico. El estrés. Siempre el estrés. Siempre. A nivel bioquímico, cuando el cerebro percibe estrés, ya sea por un peligro físico real o por una bandeja de entrada llena de correos urgentes, libera cortisol y adrenalina. Claro, la respuesta de lucha o huida. Exacto. Y para gestionar esa respuesta, las células consumen magnesio a un ritmo hiperacelerado. O sea, el estrés actúa como un impuesto oculto sobre el cuerpo. Puedes estar ganando un buen sueldo, metabólicamente hablando, porque comes espinacas y almendras, pero si tienes una carga de estrés enorme, tus impuestos celulares te dejan en bancarrota. Esa es la triste realidad de la vida moderna. Y supongo que el consumo de estimulantes para sobrevivir a ese estrés no ayuda para nada. No. Complica la situación considerablemente.
El consumo excesivo de café, por ejemplo. Mi punto débil. Y el de muchos. El café tiene un efecto diurético suave, pero constante, que empuja a los riñones a excretar más minerales a través de la orina, incluyendo, adivinaste, el magnesio. ¡Wow! Lo mismo ocurre con el consumo frecuente de alcohol. Entonces estamos perdiendo por todos lados. Y fíjate que incluso el ejercicio físico intenso, que es indudablemente positivo, aumenta la demanda de magnesio, porque los músculos están trabajando a tope y pierdes mucho por el sudor. Es como si estuviéramos operando un motor de alto rendimiento, pero ignorando que el tanque de aceite tiene una fuga constante. Tal cual. Y cuando el sistema ya no puede compensar esa fuga, es cuando finalmente aparecen los síntomas en la superficie. Los famosos focos rojos. Y la investigación agrupa una serie de señales de alerta que, vistas así de forma aislada, pues parecen molestias comunes. ¿Cómo cuáles para quienes nos escuchan? Hablamos de sueño ligero, despertares frecuentes en la madrugada, irritabilidad, migrañas constantes, una tendencia al estreñimiento y hasta fluctuaciones en la presión arterial. Y la dificultad clínica aquí radica en que ninguno de estos síntomas es, digamos, exclusivo de un déficit de magnesio. O sea, una migraña puede ser desencadenada por cientos de factores. Claro, no vas a pensar inmediatamente en un mineral. Exacto. La clave está en el reconocimiento de patrones. Cuando observas a alguien con un alto nivel de estrés, que depende del café para funcionar, que tiene tensión en el cuello y cuyo sueño no es reparador. Básicamente el adulto promedio hoy en día. Tristemente sí. Cuando ves ese patrón, el déficit celular de ese mineral se convierte en una de las hipótesis más sólidas y lógicas para explorar. Vale. Supongamos que alguien se reconoce en este patrón. Entiende que su motor está quemando aceite demasiado rápido y decide intervenir. La reacción instintiva es ir a la farmacia. Y ahí empieza el problema. Sí, porque aquí es donde la mayoría cae en una trampa gigantesca. Llegas y hay una pared interminable de frascos que dicen magnesio. Sí, en letras enormes. Pero al mirar la etiqueta de cerca, resulta que el magnesio nunca viene solo. Siempre tiene un apellido químico adjunto. Esa es la famosa sopa de letras de la suplementación. Y es fascinante porque el magnesio es un metal altamente inestable por sí solo. O sea, no puedes comerte un pedazo de magnesio puro. Exacto. Reaccionaría violentamente. Para estabilizarlo y convertirlo en una píldora o un polvo, tiene que unirse obligatoriamente a otra molécula. ¿A su apellido? Sí, a su apellido, y esa molécula acompañante altera radicalmente la forma en que el cuerpo absorbe el mineral y hacia dónde lo dirige. Elegir al azar es la receta perfecta para, pues, tirar el dinero a la basura. O terminar con dolores de estómago severos, por lo que leí. También. Entonces, ¿qué significa todo esto? Comencemos diseccionando el apellido más común y traicionero de todos, el que suele estar en los genéricos más baratos. El óxido de magnesio. Uy, el óxido. Es la forma más prevalente en el mercado comercial básico porque es increíblemente económico de producir. Pero lo barato sale caro. Absolutamente. Su tasa de biodisponibilidad es abismal. El cuerpo humano absorbe una fracción diminuta, a veces tan baja como el 4%. Solo el 4%. Sí, y el resto del magnesio se queda en el tracto intestinal. Y aquí hay un principio de ósmosis interesante. El magnesio atrae agua. Ah, ya veo hacia dónde va esto. Al quedarse atrapado en el intestino, atrae una gran cantidad de líquido hacia el colon, lo que produce un efecto laxante bastante potente. Básicamente, si compras un frasco genérico que solo dice magnesio y atrás revela que es óxido, estás comprando un laxante caro, no una herramienta para tus células. Efectivamente. Si el objetivo es resolver un problema de estreñimiento puntual, pues el óxido cumple su función. Pero si buscas nutrir el sistema nervioso o relajar los músculos, estás usando la herramienta equivocada. Esto nos lleva a explorar alternativas un poco más sofisticadas. Hay una forma que destaca sistemáticamente en las fuentes para abordar el estrés y los problemas de sueño, el glicinato de magnesio, o a veces llamado bisglicinato. Mi favorito, la verdad. ¿Qué hace que esta unión química sea tan diferente? La diferencia radica en la molécula acompañante, la glicina. La glicina es un aminoácido que, por mérito propio, tiene propiedades inhibitorias en el sistema nervioso. O sea, relaja. ¿Sí? Ayuda a bajar la temperatura emocional, por así decirlo. Cuando unes el magnesio, que ya de por sí promueve la función del GABA, con la glicina... Creas una sinergia espectacular. Exactamente. Además, esta forma química es sumamente gentil con el tracto digestivo.
rara vez causa esos problemas de agua en el intestino que mencionamos con el óxido. Es como un abrazo doble para el sistema nervioso central. ¿Tiene todo el sentido que sea la opción preferida para tomar en la noche antes de dormir? Sí, para apagar el motor. Pero claro, no todo el mundo busca relajarse. De hecho, explorando nuestra investigación, me topé con el malato de magnesio. Y su función parece ir en la dirección completamente opuesta. Así es. El malato de magnesio está unido al ácido málico. Y este ácido es un componente esencial en el ciclo de Krebs. Que es la fábrica de energía de la célula. Exacto, el proceso bioquímico para producir energía. Por lo tanto, esta combinación es excepcional para la fatiga crónica o simplemente para apoyar el rendimiento físico durante el día. Claro, no querrías tomar malato de magnesio justo antes de acostarte. Para nada. Aunque no es un estimulante como la cafeína, proporciona un soporte energético a nivel celular que podría interferir con tu transición al sueño. O sea, el malato va en el desayuno y el glicinato va en la cena. Es una buena regla general. Y luego está el citrato de magnesio, que me parece que se queda en un terreno un poco intermedio, ¿no? El citrato es una opción muy equilibrada. Se absorbe bastante bien y es más económico que el glicinato o el malato. He visto que es muy popular en polvo. Sí, se disuelve bien. El ácido cítrico al que está unido ayuda a relajar los vasos sanguíneos. Su única advertencia es que conserva un efecto osmótico moderado. O sea, sigue atrayendo un poco de agua al intestino. Exacto. Para alguien que tiene una digestión lenta es maravilloso. Pero para personas con estómagos muy sensibles, una dosis alta de citrato podría resultar incómoda. Para cerrar esta sopa de letras, hay una variante de la que los entusiastas de la longevidad no paran de hablar. El L-treonato de magnesio. Ah, el L-treonato. Sí, se perfila como la opción más cara y especializada del mercado. ¿Qué tiene de especial? Su popularidad está justificada por un mecanismo único. El cerebro está protegido por algo llamado la barrera hematoencefálica. Es como un filtro de seguridad estricto, ¿no? Muy estricto. Decide qué moléculas pueden pasar de la sangre al tejido cerebral. La gran mayoría de los suplementos de magnesio tienen muchísima dificultad para cruzar esa barrera. Pero el L-treonato sí puede. Exacto. Debido a su estructura molecular específica, logra cruzar este filtro con una eficacia asombrosa. ¡Wow! Por eso su uso no se enfoca tanto en el cuerpo físico, sino en la cognición, la memoria a corto plazo y la plasticidad cerebral. Me parece brillante. La forma en que lo visualizo es como comprar un boleto de transporte para enviar un paquete. ¿A ver esa analogía? El destino del paquete cambia por completo según el camión de reparto que elijas. Si usas el camión del óxido, el paquete se queda atascado en la carretera y, bueno, termina en el baño. Literalmente. Pero si subes el magnesio al camión del glicinato, lo llevan directo a la habitación para dormir plácidamente. Con el camión del malato, lo dejan en el gimnasio o en la oficina listo para producir. Y el camión del L-treonato tiene autorización de seguridad especial para entrar directamente al cuartel general, al cerebro. Exactamente. Esto plantea una pregunta importante sobre la bioindividualidad. Demuestra que en la nutrición moderna no existe una píldora universal. La biología de cada individuo exige una solución específica. O sea, tratar un problema cognitivo con citrato es perder el tiempo. Un problema de sueño con malato es usar la herramienta incorrecta y frustrarse con los resultados. Ahora, fíjate que incluso sabiendo elegir el camión de reparto correcto, hay un último obstáculo en el que me gustaría profundizar, porque esto sí es una táctica de marketing brutal. ¿Te refieres a las etiquetas engañosas? Sí, al leer la letra pequeña de los frascos, entra en juego el concepto del magnesio elemental, y esto cambia por completo las matemáticas de la suplementación. Este es posiblemente el detalle técnico más importante que un consumidor debe comprender hoy en día. Espera, porque si compro un suplemento y la etiqueta frontal dice 1000 miligramos en letras gigantes, ¿me estás diciendo que podría estar recibiendo solo una fracción de magnesio real? Así es. La lógica dicta que estás consumiendo 1000 miligramos de magnesio, pero la realidad química es muy distinta. Esos 1000 miligramos representan el peso total del compuesto entero. De la molécula de magnesio más la enorme molécula de glicina que la acompaña. Exacto. Volviendo a la analogía del camión de reparto, es como si yo pidiera 100 kilos de ladrillos, pero la empresa de envíos pesa el camión entero junto con los ladrillos y me cobra por 2 toneladas. ¿Sí? ¿Te cobran el peso del camión? Si la etiqueta dice 1000 miligramos, estoy leyendo el peso del camión y del paquete juntos.
¿Cómo diablos sé cuántos ladrillos, cuánto magnesio real está llegando a mis células? Ahí radica la trampa. Dependiendo del tipo de compuesto, el magnesio elemental, o sea, la cantidad pura del mineral libre de su apellido, varía enormemente. ¿Cuánto es en el glicinato, por ejemplo? En el glicinato suele ser apenas un 14% del peso total. Solo el 14. Sí. Así que en una cápsula gigante que clama tener 1000 miligramos de glicinato de magnesio, podrías estar recibiendo solo unos 140 miligramos de magnesio real. El resto es puramente el aminoácido glicina. Y uno creyendo que está tomando dosis gigantescas. Exacto. Quien ignora esto suele pensar que está supercubierto cuando en realidad obtiene cantidades minúsculas que ni siquiera alcanzan a rasguñar sus reservas vacías. Eso cambia por completo cómo debemos hacer las compras. Es indispensable ignorar el marketing frontal de los frascos, darle la vuelta, buscar la tabla nutricional y cazar las palabras magnesio elemental. Es un cambio de paradigma total al leer etiquetas, sí. Sabiendo esto, surge la pregunta de los números. ¿Cuánto magnesio elemental requiere diariamente un adulto promedio para que todo esto, el ATP, la vitamina D, funcione sin contratiempos? Las referencias fisiológicas establecen que en los hombres adultos requieren en torno a los 400 a 420 miligramos diarios de magnesio elemental. ¿Y las mujeres? Para las mujeres adultas, la cifra ronda los 310 a 320 miligramos, aunque esto aumenta naturalmente durante el embarazo. Pero hay un matiz crítico aquí, ¿no? Sí, que estas cifras asumen un estilo de vida de bajo estrés. Si hay un entrenamiento físico intenso diario, altos niveles de cortisol o mucho consumo de café, la demanda metabólica se dispara. Pero hay que hacer una aclaración vital, que nuestra investigación subraya con mucha fuerza. Esta cantidad diaria no significa que debas obtener 400 miligramos de una pastilla todos los días. Por supuesto que no. La regla de oro, inquebrantable, sigue siendo que los alimentos van primero. Absolutamente. La suplementación, por definición, debe suplementar un déficit, no reemplazar la nutrición base. ¿Y qué alimentos son las estrellas aquí? El mundo natural ofrece fuentes sumamente densas y biodisponibles. Las semillas de calabaza, por ejemplo, son una auténtica potencia mineral. Buenísimas, tostadas. Sí, un simple puñado de almendras, una porción de avena integral, espinacas cocidas e incluso el cacao puro. Ah, el cacao. Qué buena noticia. Es fantástico, lo que hace que el chocolate negro, ojo, con alto porcentaje de cacao, sea una adición nutricionalmente brillante a la dieta. O sea, integrar esto no requiere una maestría culinaria. Es añadir semillas al yogur en la mañana, un poco de espinaca a los huevos o un cuadrado de chocolate oscuro después de comer. Si alguien hace eso constantemente, probablemente ya esté cubriendo la mitad de su cuota diaria. Por eso recomiendan que al introducir un suplemento para cubrir la brecha restante, se empiece poco a poco. Digamos 100 o 200 miligramos de magnesio elemental, para observar cómo reacciona el cuerpo. La paciencia es una virtud biológica aquí. Inundar el sistema digestivo de golpe con dosis altísimas es una garantía de malestar estomacal. Y hay precauciones médicas que no podemos obviar, ¿verdad? Muy importante. El magnesio puede entorpecer la absorción de ciertos medicamentos, especialmente algunos tipos de antibióticos y fármacos destinados a tratar la osteoporosis. Hay que separar las tomas. Sí, por varias horas. Y por supuesto, debido a que los riñones son los guardianes absolutos del nivel de magnesio en el cuerpo, cualquier persona con enfermedad o compromiso renal debe evitar la suplementación a menos que esté bajo supervisión médica estricta. Claro. Como siempre mencionamos en estos análisis profundos, diseccionar esta información tiene un fin puramente educativo, para entender cómo opera nuestra biología. Exacto. Ante cualquier condición persistente o si el tablero de control personal está lanzando demasiadas luces rojas, consultar con un profesional actualizado debe ser siempre el primer paso. Sí, pero la información te otorga el poder de hacer las preguntas correctas cuando estés frente a ese profesional. Ese es el verdadero valor de entender la mecánica. Totalmente. Repasando este extenso mapa que hemos recorrido, me queda clarísimo que este mineral está muy lejos de ser una tendencia pasajera de Internet. Es biología básica. Desde la chispa que enciende el motor del ATP celular, pasando por la delicada danza de contraer y relajar músculos, hasta ser el guardián que permite que el cerebro frene la ansiedad a través del GABA. Y que la vitamina D cobre vida, no lo olvides. Exacto. Todo está intrínsecamente conectado a la disponibilidad de estas reservas. Y depende de nosotros, pues, proteger esas reservas del desgaste residuo del entorno.
Lo cual nos deja con una consideración mucho más amplia sobre cómo vivimos, la verdad. A ver, cuéntame. Al observar que el estrés sostenido, la privación de sueño y el consumo de estimulantes para sobrevivir a largas jornadas laborales actúan como una aspiradora biológica que agota sin piedad este mineral tan esencial. Termina siendo una lección de humildad biológica impresionante. Sabiendo que el estrés crónico actúa como esa aspiradora, nos obliga a detenernos y preguntarnos con mucha honestidad. ¿Qué nos deberíamos preguntar? ¿Acaso estamos intentando utilizar estrategias sofisticadas de suplementación simplemente para ponerle un parche químico a un estilo de vida que nos está destruyendo? ¡Wow! Porque quizá esos calambres nocturnos, esa fatiga que no desaparece y ese insomnio persistente no son solo deficiencias minerales. Tal vez son el cuerpo gritando, de la única forma que sabe hacerlo, que la manera en la que estamos exigiendo a nuestra propia maquinaria es insostenible desde el principio. Es una reflexión durísima, pero necesaria. Es para pensarlo definitivamente, la próxima vez que sintamos ese agotamiento inexplicable y busquemos una respuesta fácil en una píldora, en lugar de mirar el ritmo al que estamos conduciendo nuestras propias vidas. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda y hasta la próxima.